simultánea del hallazgo y del mandato de la expresión. En ella, en la fe, convergen por un lado la presencia insondable, hasta allí soslayada, y que ahora exige recurrir a la palabra, y por otro la palabra propiamente dicha que, bañada en el fulgor de esa presencia e impulsada por ella, pugna por configurarse. En la fe literaria, la palabra ha ganado altura excepcional como expresión ciertamente paradójica de lo inefable. Esto, lo inefable, crece como verdad para el hombre a expensas de lo trivial, de lo establecido, en la medida en que el barniz de mansa familiaridad que a las cosas revestía queda al descubierto y cae precisamente como barniz y no como idiosincrasia. Quiere decir entonces que la irrupción de lo indesignable no se cumple a expensas de las cosas, aniquilándolas, sino a expensas de la suerte que a ellas les toca correr bajo el peso de lo prosaico, del hábito, del prejuicio o cualquiera de las variables de la pobreza perceptiva. Hay pues trascendencia donde el sentimiento de lo real deja de buscar respaldo en la obviedad, donde lo real abandona su estéril abrigo en lo falsamente inequívoco y se convierte en manantial de inquietud, en estertor de todo significado fijo, en agonía de toda rigidez y en fracaso de toda parcialidad. Hay trascendencia, en fin, allí donde lo real pierde la ficticia consistencia de lo cierto y consolidado para abrirse y dejar entrever en lo más próximo, dócil y previsible, la insinuación clara de lo más lejano, indócil y extraño. El renacimiento de nuestro ser en el trascender, según la bella expresión de Karl Jaspers, se produce, si somos escritores, como apasionada consagración a la palabra. La palabra ejercida como ese poder que logra atravesar la piel convencional de lo viviente para adentrarse en el enigma del fundamento común a toda existencia. Eso constituye la privilegiada emoción a la que se haya expuesto el creador literario al dar con sus temas. La emoción superlativa que tan bien subraya Jacques Prévert cuando escribe: yo le digo tú a todo lo que amo, aun si no lo conozco. Pero hay algo más. Este encuentro en la fe es asimismo y necesariamente encuentro del hombre con su propia condición sobrenatural. Es decir, encuentro con el misterio implícito en la posibilidad de su propia vida. Tal misterio atañe a la inaccesibilidad del origen, a la transición de lo impersonal a lo personal, que connota toda gestación y todo nacimiento, y al secreto sentido de la muerte como algo propio, indelegable. Sobre este suelo decisivo y solamente sobre él se expande la palabra que recrea al hombre y lo convierte en depositario de la fe literaria, acosándolo y convocándolo, urgida por la necesidad de transformarse en expresión. Ensayo, drama, crítica, poesía o narración o traducción, poco importa el género en que esta convocatoria sobrevenga. Sabremos al leer que estamos ante un escritor por la singular resonancia que en su lenguaje encuentre el contacto extremo con la propia existencia y con toda existencia, como realidades que desnudas ofrendan el resplandor
de lo inalcanzable, el eco de una indiscernible fuente subterránea que canta llamándonos en todo lo que logra despertar nuestro interés. Pero nos toca actuar en una época en la que la literatura se ve envuelta en la incomprensión, y eso es así porque, ante todo, lo que ha perdido sentido es la transmisión de la experiencia de vida. Y es que no solo la vida del prójimo ha dejado de ser aleccionadora, tampoco esperamos nada ya del legado de quienes nos precedieron en el tiempo. Su testimonio no nos importa. De algún modo creemos saber de antemano lo que ellos pueden llegar a decirnos. Ya no estamos predispuestos a su influjo, sino tan solo y siempre fugazmente al de las innovaciones técnicas venidas del futuro. No necesitamos al otro para subsistir, lo necesitamos para durar, pero no para enriquecer el significado de nuestras vidas. El mutuo interés ha sido reemplazado, en el mejor de los casos, por la cordial indiferencia. Detrás de este horizonte de apatía puede palparse la honda invalidez del ayer como matriz de autorreconocimiento. Clásicos son los grandes espíritus hoy radicalmente incomprendidos. Nuestros prójimos, peor conocidos y por lo tanto más subestimados, son aquellos que desde hace 3, 5, 12 o 20 siglos persisten en afirmar que el hombre, siempre reacio a lo imponderable, necesita desconocerse como abismo y que, embriagado por esa necesidad, suele precipitarse con ímpetu redoblado en su desgracia. Aquellos, en fin, que desde el alba del pensamiento nos previenen acerca de las oscuras acechanzas que se ciernen sobre el hombre cuando deja de saberse huésped del universo y pasa a considerarse su propietario. Pero es sobre todo en las casas de altos estudios donde la experiencia de vida ha dejado de ser suscitadora. Salvo rarísimas excepciones, es allí, en tales centros especializados en literatura y no en el voceado desinterés multitudinario por la poesía, la ficción y las ideas, donde anida, a mi entender, el signo más inquietante del descrédito actual de la fe literaria. La indiferencia del público, del llamado gran público, cuando en verdad no es más que un público grande. Podrá disgustar, pero no puede sorprender. Ella es diáfana consecuencia de una educación precisa, impartida, por cierto, no solo en los claustros, así como lo es también de la libertad que le asiste al hombre de inclinarse hacia donde se lo indiquen sus predilecciones más profundas, que no tienen por qué dejar de ser superficiales. El gusto por el recogimiento, la concentración reflexiva y la afición a la musicalidad verbal suelen ser condimentos inseparables de la lectura cabal y prueba elocuente de que nos hallamos ante un espíritu atento a su propia complejidad. Pero de ninguna manera tales condimentos pueden ser impuestos como normas de conducta colectiva. Los libros que importan son siempre entretenidos, pero lo que se entienda por entretenimiento no dejará nunca de tener la consistencia o la inconsistencia de nuestra sensibilidad y no apenas de nuestra educación. Bostezará seguramente ante un párrafo de Montaigne quien se sienta cautivado por la prosa de Morris West. Pero esto, antes que atestiguar la existencia de dos órdenes éticos y estéticos, sugiere sobre todo una insalvable diferencia espiritual que viene de lejos y, me lo temo, muy lejos llegará aún.
por inmenso